procesos, ya he definido todo lo relacionado a mi contexto, ya tengo claro mi propósito, comienzo a trabajar en el tema del liderazgo. El liderazgo es pieza fundamental para el sistema de gestión. La norma habla dentro de su capítulo 5 de tres elementos fundamentales que evidencian el liderazgo en una organización y es el compromiso, la política y los roles, las responsabilidades y las autoridades. Si se cumplen esos tres elementos, se puede evidenciar que la organización trabaja enmarcado en un principio fundamental del liderazgo. Pero ¿qué contiene este capítulo? Contiene todas las responsabilidades que son criterios normativos mediante los cuales la organización debe rendir las cuentas de cómo ha sido la gestión del sistema de gestión para garantizar la eficacia del mismo. También se debe asegurar que se establecen las políticas y los objetivos de calidad. Es súper importante que se garantice la integración de los requisitos del sistema en cada uno de los procesos del negocio. El liderazgo promueve el enfoque del proceso y el pensamiento basado en riesgo. Un buen líder es el encargado no solamente de suministrar, sino de asegurar y mantener la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión de calidad y la operación fluida dentro de la organización para lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes. El líder es el encargado de mantener la comunicación de los elementos importantes que hacen parte del sistema de gestión con el fin de que toda la organización trabaje con el mismo objetivo. Pero sobre todo se tiene que asegurar del cumplimiento de los resultados previstos. La competencia del líder va incluso hasta comprometerse, dirigir y apoyar a todas las personas con miras a obtener la eficacia del sistema. Él es el encargado de la promoción de la mejora continua y, por supuesto, de apoyar a todos los roles dentro de la organización. Es alguien que no solamente lidera, sino que también apoya, acompaña e instruye. En el capítulo 5 habla fundamentalmente de lo que es el enfoque al cliente, cómo la organización se debe asegurar que todas las actividades estén enfocadas a la comprensión de esas necesidades y esas expectativas que tienen los clientes sobre la organización, pero sobre todo que se identifique cuáles son los riesgos que se pueden determinar para que ese enfoque, para que esa satisfacción se vea afectada. Entonces, la organización los debe determinar, los debe intervenir para evitar su materialización. El siguiente capítulo es el capítulo 5.2, donde establece la política del sistema de gestión. Esta política debe ir adecuada con lo que establecimos en el capítulo 4.1 y 4.2, que es el propósito de la organización. Si mi contexto cambia, la política se debe amoldar a todos esos criterios generados y a la dirección estratégica establecida. La política debe tener el compromiso claro del cumplimiento con los requisitos legales del cliente y de la organización, pero por supuesto debe mantener una estructura clara para establecer cuáles son los objetivos de calidad que la organización debe implementar y debe seguir, obviamente, bajo un proceso de seguimiento, monitoreo y control. La política debe ser ampliamente conocida y entendida por todo el personal de la organización, pero sobre todo la política debe tener un compromiso claro de la organización con mejorar continuamente todos sus procesos. El líder y el liderazgo en general deben establecer los roles, las responsabilidades y las autoridades que van a ser asignadas dentro del sistema de gestión. ¿Para qué? Para garantizar que haya un enfoque conforme a los requisitos normativos, para garantizar que el desempeño del sistema y en particular el desempeño de la alta dirección se pueda ver de manera trazable, de manera que se puedan cumplir los objetivos establecidos. Estos roles me deben permitir a mí mantener la integridad del sistema, garantizando que la planificación de las actividades se implemente. En caso de que existan cambios, el liderazgo debe asumir toda la responsabilidad de esos cambios y socializar los mismos. Los roles, las responsabilidades y las autoridades van a generar que los
procesos solidifiquen sus entradas y sus salidas a través de una comunicación fluida con los clientes internos y externos de la organización. Pero sobre todo, estas responsabilidades deben ir orientadas a promover el enfoque al cliente. Dentro de cada una de estas actividades, vamos a tener que identificar cuáles son esos riesgos y oportunidades que la organización debe afrontar para que los objetivos establecidos por la organización se puedan llevar a un feliz término. Y ese es lo que tiene enmarcado el capítulo 6 de la norma, que habla de la planificación. Esta planificación empieza por la identificación de esos riesgos y establece que la organización debe abordarlos, identificarlos, definirlos, pero sobre todo mitigar esos riesgos. ¿Qué es lo que dice la norma? Dice que toda la planificación del sistema debe estar basado en el contexto interno y en el contexto externo. Son insumos fundamentales para poder identificar los riesgos. Es por eso que la organización debe mantener una estricta actualización de sus cuestiones internas y externas para que sus riesgos también estén actualizados y sobre todo las acciones o las actividades de control para mitigarlos. Pero ¿qué es exactamente lo que pide la norma dentro de esto? La norma dice que se deben planificar las acciones para abordar los riesgos, de manera que sean acciones íntegras que puedan facilitar la mitigación de los mismos y que puedan obviamente responder a las necesidades de sus objetivos. ¿Pero qué es un riesgo? Vamos a denominar riesgo, según la norma ISO 31000, al efecto de la incertidumbre en los objetivos. ¿Por qué es el efecto? Porque es lo que se espera que va a suceder en caso de que se materialice ese riesgo. ¿Y por qué incertidumbre? Porque no sabemos si realmente va a suceder o no va a suceder esa acción. Pero tenemos o hemos valorado que existe la probabilidad de que ocurra esa situación y por lo tanto pueda incumplirse los objetivos, o podemos establecer que esa incertidumbre me va a generar el grado de certeza de que ese objetivo va a ser eficaz o no va a ser eficaz. Teniendo claro el concepto, la norma establece que se deben realizar algunos pasos importantes para la definición de la metodología de la administración de riesgo. Debo conocer la entidad, debo tener establecido cuál es ese modelo de operación de la organización. Debo tener una política de administración de riesgos, es decir, cuáles son los lineamientos asociados a cómo se van a intervenir los riesgos de la organización. Posteriormente los identifico, de dónde salen los riesgos, de todo lo que el contexto me ha indicado, de allí establezco cuáles son los riesgos de cada uno de mis procesos para poder pasar al paso número 3, que es la valoración. La valoración no es más sino el análisis del riesgo desde las causas, las fuentes del riesgo, el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo y, por supuesto, el análisis de las consecuencias, es decir, el impacto del riesgo. Cuando ya tengo el análisis de riesgo, procedo a la evaluación del riesgo, en el cual comienzo a verificar si existen riesgos inherentes para cada uno de esos procesos y valoro los controles. ¿Cuáles son los controles? Son aquellas actividades que la organización ha determinado para que el riesgo no se materialice. Sin embargo, después de la aplicación del control, es posible que el riesgo persista, pero en un nivel más bajo de valoración. A eso le vamos a llamar el riesgo residual. Es el riesgo que aparece o que sigue apareciendo muy a pesar de tener unos controles efectivos. ¿Qué hago con ese riesgo residual? Lo tengo que mantener en monitoreo, lo tengo que mantener en revisión. Obviamente tengo que establecer en mi matriz de responsabilidades quiénes van a ser los responsables de las actividades de control, quiénes les van a hacer el seguimiento y, por supuesto, quiénes van a generar los reportes periódicos. Todos estos pasos van a ir siempre acompañados de la comunicación y los riesgos son de libre consulta para cada una de las partes interesadas, tanto internas como externas. En el capítulo 6 de la planificación habla también de los objetivos.
los objetivos de calidad que aparecen derivados de la política. Estos objetivos deben ser coherentes, medibles, deben tener los requisitos aplicables, deben garantizar el cumplimiento de los productos o servicios que van orientados a satisfacer las necesidades del cliente y obviamente deben ser comunicados y actualizados según corresponda. Ya vimos que nuestro contexto es bastante flexible y ágil, es por eso que nuestro sistema debe responder a eso. Estos objetivos deben ser planificados, pero también deben ser sujetos a un seguimiento. Deben tener criterios que permitan el cumplimiento y permitan el monitoreo. Es decir, debo tener la claridad de qué es lo que voy a hacer, con qué recursos voy a contar, quién es el responsable, cuándo finalizará y la metodología que debo utilizar para lograrlo. De allí que esos objetivos son el pie para identificar en sus resultados posibles necesidades de cambios, y estos cambios deben ser planificados para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades de la organización. La organización debe establecer cuáles son esos mecanismos para controlar los cambios y cuáles son las actividades que va a ejecutar a partir de esos cambios. Ningún cambio debe ir en contra del propósito ni afectar la integridad del sistema, y todo cambio va a requerir una adaptabilidad de recursos, ya sean humanos, físicos y financieros. Y todo esto va a ir acompañado de la asignación de las responsabilidades y autoridades establecidas en el 6.3 como planificación de los cambios. Y hasta aquí su módulo número 2, donde hemos hablado del capítulo 4, del capítulo 5 y el capítulo número 6 de la norma. Muchísimas gracias.